Buenos días, tardes. Somos el equipo integrado por Blas y Raimundo Luis Emilio, Palma Benítez María Fernanda, Cruz Valdés Juan Pablo, Velázquez Rodríguez Landi y su servidora Zulma Jiménez Vázquez. Presentaremos nuestro proyecto desarrollado en la materia Lean Six Sigma, impartida por el maestro David Antonio Martínez Tobilla. En nuestro proyecto se enfoca en la optimización del proceso de llenado y sellado de garrafones en la purificadora Rocco, utilizando la metodología Lean Six Sigma para reducir tiempos de ciclo y mejorar la productividad. Como introducción, la problemática principal identificada en la purificadora Rocco fue la variabilidad existente en el proceso manual de llenado y sellado de garrafones. Durante el análisis se observaron diferentes situaciones que afectaban el desempeño del proceso, entre ellas la presencia de cuellos de botella, tiempos muertos, diferencias entre operadores, la baja eficiencia operativa. Estas situaciones provocaban que el tiempo necesario para completar cada garrafón fuera inconsistente, afectando directamente la capacidad de producción. Por esta razón se propuso aplicar la metodología Lean Six Sigma, utilizando el enfoque DMAMC, que corresponde a definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El objetivo principal fue reducir el tiempo de ciclo, aumentar la producción sin necesidad de realizar inversiones en maquinaria, aprovechando únicamente mejoras en la organización y en la forma de trabajar. Bueno, para iniciar tenemos la etapa número 1 de esta metodología, la cual es definir. Nosotros escogimos la empresa purificadora de agua Rocco, la cual tiene un giro en cuanto a producción, llenado, sellado y distribución de garrafones de agua potable. Esta empresa se ubica en la calle Independencia, en la colonia Insurgentes, con número código postal 96710 de Minatitlán, Veracruz. El proceso general de esta empresa de garrafones de agua purificados empieza por la recepción del garrafón, luego el enjuague de este mismo. Después de eso es el llenado, por consiguiente es la colocación de la tapa para seguir con el sellado. Y por último tener lo que es el producto terminado. En el marco del proyecto tenemos el título de este mismo, el cual es Reducción de tiempo de ciclo en el proceso manual de llenado y sellado de garrafones mediante Lean Six Sigma, con el propósito de reducir la variabilidad del tiempo de ciclo de los garrafones y aumentar la producción por turno. Esto mediante las herramientas de Lean Six Sigma, la cual esto impacta en lo que es la eficiencia y la capacidad productiva de la empresa en cuanto a la producción de llenado y sellado de los garrafones. Bien, tenemos las necesidades del negocio, son las restricciones actuales y lo que nos permitiría hacer si las optimizamos. Empezamos por el tiempo de ciclo variable, ya que en este caso cada garrafón tiene un tiempo de ciclo desigual, y lo cual es muy variable. Por consiguiente, esto también provoca lo que es los cuellos de botella, muy importantes también porque paran la productividad. Tenemos menor producción derivado a los cuellos de botella y los tiempos de ciclos. Los tiempos muertos de estos mismos, ya que perdemos mucho tiempo en ese caso. El incumplimiento de la demanda, muy importante, y la sobrecarga del personal, ya que no es una empresa muy grande y no se cuenta con muchos trabajadores. Nosotros, al optimizar las restricciones actuales, nos permitirían lo que es mayor productividad, el mejor uso del tiempo, el mayor aprovechamiento de este para poder producir más, lo cual haría a esta empresa más rentable y
mayor capaz de producir una respuesta inmediata. Bueno, vamos a definir el problema porque tenemos problemas destacados, el cual pues es el proceso manual, ya que presenta, ya mencionado, la variabilidad de tiempo de ciclo en cada garrafón, la diferencia entre operadores en este caso y la ausencia de estandarización del proceso de llenado y sellado de los garrafones. Produce también producción inconsciente de estos mismos. Por consecuencia, reiterando, tenemos los cuellos de botella, los cuales también no afecta en la productividad, haciendo que haya menos productividad, los tiempos muertos y la dificultad para cumplir la demanda de la empresa. Como objetivo de este proyecto, tenemos objetivo general y específicos. En el objetivo general, nosotros queremos, mediante la metodología DMAMC, pues reducir el tiempo promedio del ciclo después de este proceso de llenado y sellado en los garrafones de agua potable, al menos un 15% utilizando pues esta metodología ya mencionada. Como objetivos específicos, tenemos primero determinar lo que es la línea base. Tenemos medir la variabilidad del tiempo de estos garrafones. Tenemos identificar también los retrasos, porque hay tantos retrasos en esta producción de garrafones de agua potable. Encontrar principalmente la causa raíz de este proceso. Estandarizar la operación para así poder no atrasarse ni producir lo que es cuello de botella. Implementar mejoras en la producción, dado que haciendo eso puede ser más eficiente y producir más. Y evaluar el incremento de producción para poder producir mayor producto. Como alcance del proyecto, tenemos cosas que incluyen y excluyen. En este caso, pues ya mencionado, incluye lo que es el enjuague del garrafón desde que llega también, el llenado de este mismo, la colocación de la tapa al garrafón, por consiguiente el sellado de este y la salida del producto ya terminado, lo cual excluimos lo que es la distribución de este producto, que sería ya el garrafón lleno, sellado, el área administrativa de la empresa y el sistema automático de esta misma. Como roles principales tenemos en jerarquía primero pues el champion, que en este caso es el dueño de esta empresa, llamado Erubiel. Por consiguiente tenemos lo que son pues los propietarios de esta, que es pues el área de producción va incluido, y los operadores del área, y el equipo de MAMC, que en este caso somos mis compañeros y yo, Emilio Blasi Raimundo, Juan Pablo Cruz Valdés, Zulma Jiménez Vázquez, Landy Velázquez Rodríguez y una servidora, Palma Benítez María Fernanda. Como recurso de tenemos el cronómetro, el cual nosotros, vaya la redundancia, cronometramos el tiempo de llenado y sellado de los garrafones, el registro de producción de estos mismos, cuánto se produce al día, la hora, el área de trabajo donde se realiza, el Excel y el Minitab, para poder tener registro estadístico y preciso de los tiempos y pues del registro de producción, y el tiempo del personal. Bueno, las métricas del proyecto. Tenemos pues las métricas, y derivado de las métricas tenemos la función que realiza. Tenemos 6 métricas, por lo tanto pues son 6 funciones. Tenemos primero el tiempo de ciclo, el cual nos sirve para pues medir el tiempo por garrafón
desde su llegada, que es el lavado, llenado, hasta su salida, que es sellado y el producto terminado. Luego tenemos la producción por turno, que es pues evaluar la productividad en cuanto a los turnos de los trabajadores, de cuánto produce, cuántos garrafones entran y salen de esos turnos, de esas horas. La desviación estándar, la cual pues nos ayuda a medir la variabilidad de cada uno de estos garrafones individualmente desde que entra hasta que sale, cumpliendo todo el proceso de llenado hasta el sellado. El nivel de llenado, que funciona en controlar el volumen de los garrafones. El merma, que es pues detectar los desperdicios, en este caso sería pues por ejemplo de agua, inclusive de las tapas o del sellado de estos mismos garrafones. Luego tenemos el CP y el CPK, el cual nos ayuda a evaluar la capacidad de estos mismos. Bueno, como último tenemos los entregables de este proyecto. Tenemos primero el diagnóstico estadístico del proceso ya mencionado, el cual pues tal como menciona, es el diagnóstico prácticamente estadístico, numérico, del proceso de llenado de estos garrafones desde que entran hasta que salen. Tenemos también el estudio de tiempos y movimientos, ya que esto también nos ayuda a ver si hay tiempos muertos y si se puede hacer alguna mejora en estos casos. Tenemos también la línea base del desempeño evaluado a esta productividad, que es de los garrafones de agua potable. Tenemos histogramas y gráficas de control, los cuales nos ayudan y nos apoyan para poder ver cómo está el proceso. Tenemos el índice de capacidad, el ya mencionado, el CP y CPK, que también son una base muy importante que nos ayudarán estadísticamente para poder identificar errores. Tenemos también Pareto, Ishikawa y los 5 porqués, el cual también pues es un proceso que nos ayuda mucho para poder identificar lo que es la causa raíz, preguntándonos hasta dónde. Tenemos el análisis de dispersión, muy importante también, y el procedimiento estandarizado de estos garrafones, de este proceso de productividad en la empresa, y la propuesta de mejora validada dado como resultado de este mismo proyecto, ya juntando todo lo que necesitamos estadísticamente para poder llegar a un resultado y poder ayudar a esta empresa. Para la segunda etapa de la metodología DMAMC, la cual fue medir, nuestro objetivo principal fue cuantificar el desempeño actual de nuestro proceso de llenado y sellado de garrafones mediante la recopilación y análisis de datos. Para ello, analizamos variables como el tiempo de ciclo, el nivel de llenado, la variabilidad entre los turnos, la mañana, tarde y noche, la capacidad de nuestro proceso y la confiabilidad del sistema de medición. También utilizamos herramientas estadísticas como histogramas, gráficas IMR, índices CP y CPK, utilizamos diagrama de Pareto, diagramas de Ishikawa y un estudio Gauge tipo 1. Todas estas herramientas nos permitieron establecer una línea base objetiva del comportamiento real que tiene nuestro proceso. Y un paso importante y primordial para seguir analizando nuestro proceso fue analizar la situación actual en la que se encuentra nuestro proceso. Podemos observar que el tiempo de ciclo tiene un tiempo promedio cercano a los 5 minutos por garrafón, aunque presenta variaciones importantes que van aproximadamente desde los 3 hasta los 8 minutos. Esto también demostró que existe una gran diferencia de tiempo entre los tres turnos. Por otra parte, detectamos que el nivel de llenado se mantiene alrededor de los 20 litros. Sin embargo, también detectamos casos de sobrellenado y subllenado.
lo que puede evidenciar que el proceso depende en gran medida de la experiencia y criterio que tenga el operador que esté disponible. Todos estos resultados ya nos estaban indicando la existencia de variabilidad y la necesidad de estudiar con mayor profundidad el proceso. Y en esta diapositiva se muestran las líneas base del tiempo de ciclo y del nivel de llenado. La línea base representa el desempeño inicial del proceso antes de poder implementar cualquier tipo de mejora, y podemos observar fluctuaciones importantes en el tiempo de ciclo, lo que puede llegar a indicar que el proceso no trabaja siempre bajo las mismas condiciones. En cuanto al nivel de llenado, aunque los datos se mantienen, como podemos apreciar aquí, se mantienen relativamente cercanos al objetivo de 20 litros, siguen existiendo variaciones que pueden llegar a generar desperdicios o afectar la satisfacción del cliente. Toda esta información nos sirvió como punto de referencia para poder comparar posteriormente los resultados ya con las mejoras implementadas. Después analizamos los histogramas del tiempo de ciclo de cada turno. Para la mañana, encontramos que en este turno se presenta un tiempo promedio de 4.94 minutos y una variabilidad baja, por lo que podemos considerar que es el turno más estable, mientras que en el turno de la tarde tuvimos el tiempo promedio más alto, que fue de 5.53 minutos, además de que también es el turno en el que se presenta una alta variabilidad. Y durante el turno de la noche se presentó un tiempo de 5.40 minutos y una variabilidad intermedia. Todos estos resultados nos demostraron que nuestro proceso cambia dependiendo del horario de trabajo y de que no existe una estandarización completa entre los turnos. Y en estos histogramas podemos visualizar la distribución de los tiempos de ciclo para cada turno. Se observa claramente que en el turno de la mañana presentamos una distribución más concentrada alrededor de lo que es la media, lo que se refleja como que aquí hay más estabilidad. Por el contrario, en los turnos de la tarde y de la noche se muestran distribuciones más dispersas, lo que evidencia una mayor variabilidad operativa, y esto confirma que existen factores externos que pueden llegar a afectar el desempeño del proceso de llenado de garrafones a lo largo del día. Y la herramienta que nos permitió comprobar la estabilidad estadística de nuestro proceso fue la utilización de gráficas IMR. Los resultados nos demostraron que como tal no existen puntos fuera de control, por lo que se puede llegar a considerar que el proceso es estadísticamente estable. Sin embargo, observamos problemas de variabilidad, ya que ésta va aumentando durante los turnos de la tarde y de la noche. Al igual de que también es importante mencionar que un proceso puede estar bajo control estadístico y aún así llegar a presentar problemas de desempeño, como ocurre en este caso. Por ello, fue necesario continuar con el análisis de capacidad. Y aquí podemos observar las gráficas individuales correspondientes a cada uno de los turnos, mañana, tarde y noche. Y aunque todos los puntos parecen dentro de los límites de control, se aprecia que la dispersión va aumentando progresivamente desde la mañana hasta la noche, lo cual nos llega a confirmar que la variabilidad observada proviene de causas comunes del sistema y no de eventos aislados. Y para evaluar si el proceso cumple con las especificaciones establecidas, utilizamos los índices CP y CPK. Primero definimos límites de especificación, que en este caso fueron de entre 4 y 6 minutos para definir nuestro tiempo de ciclo. Los resultados obtenidos fueron inferiores a 1 en todos los turnos. En la mañana obtuvimos un CP de 0.35, en la tarde valores de entre 0.26 y 0.29 y en la noche aproximadamente un valor de 0.30. Los valores del CPK también fueron muy bajos, especialmente durante el turno de la tarde, lo cual significa o puede llegar a significar que el proceso es incapaz de cumplir consistentemente con los requisitos establecidos y presenta una variabilidad excesiva. En esta gráfica podemos apreciar la capacidad de nuestro proceso durante el turno de la mañana. Podemos apreciar que la distribución de los datos se concentra principalmente alrededor del promedio, mostrando una menor dispersión en comparación con los otros dos turnos que vamos a ver en breve. Sin embargo, también podemos observar que algunos valores se quedan fuera de los límites de especificación establecidos entre los 4 y los 6 minutos,
esto explica por qué el índice CP obtenido fue de apenas 0,35, y aunque este es el turno con el mejor desempeño, el proceso todavía no es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos establecidos. Y durante el turno de la tarde observamos la situación más crítica de todo el estudio, ya que la distribución que se aprecia tiene una dispersión mucho mayor, lo que nos indica una alta variabilidad en los tiempos de ciclo, además de que los datos se encuentran muy desplazados hacia el límite superior de la especificación, provocando que muchos de los tiempos superen el máximo permitido. Por esta razón se obtuvieron los valores más bajos de capacidad, con índices CP entre 0,26 y 0,29 y con un CPK de apenas 0,12, demostrando que este es el turno en el que se requiere más atención. Y durante el turno de la noche observamos un comportamiento intermedio, ya que la dispersión es menor que en la tarde, pero sigue siendo considerable para cumplir los estándares requeridos. Y aunque la distribución se encuentra más centrada que la del turno vespertino, aún existen observaciones fuera de la especificación, lo que afecta directamente los índices de capacidad. Y estos resultados nos muestran que el proceso nocturno tampoco es capaz de operar consistentemente dentro de los límites establecidos, por lo que sigue existiendo una oportunidad importante de mejora en todos los turnos. Y ya que identificamos el problema, utilizamos el análisis de Pareto para lograr determinar las causas más importantes. Las principales incidencias fueron las demoras en el tiempo de llenado con 22 casos, los movimientos innecesarios del operador con 18 casos y la búsqueda de materiales con 15 incidencias. Estas causas representan la mayor parte de los problemas que se observaron durante todo el estudio, y también comprobamos que las primeras 5 causas concentran más del 80% de las ineficiencias de nuestro proceso. Y aquí podemos observar el diagrama de Pareto, una de las herramientas que nos permitió identificar cuáles son las causas que pueden llegar a generar una mayor cantidad de problemas dentro de nuestro proceso. Estas barras representan la frecuencia de cada incidencia detectada durante la observación del proceso, y mientras que la línea acumulada nos muestra el porcentaje total que representan esas causas, podemos observar que las líneas de demora en el llenado ocupan el primer lugar con 22 incidencias, seguidas por los movimientos innecesarios con 18 y la búsqueda de materiales con 15. Al analizar la línea acumulada, vemos que estas pocas causas concentran más del 80% de los problemas detectados en el proceso. Este resultado fue muy importante porque nos muestra que no es necesario atacar todos los problemas al mismo tiempo. Si enfocamos los esfuerzos de mejora en estas causas que son las principales, podremos obtener el mayor impacto en la reducción del tiempo de ciclo y podemos lograr incrementar la productividad. Por esta razón, estas causas se convirtieron en los principales candidatos para ser analizados más a detalle en la siguiente etapa de la metodología, la cual fue analizar. Esta etapa nos permitió comprender objetivamente el comportamiento de nuestro proceso. Identificamos que aunque el proceso es estadísticamente estable, este presenta una variabilidad elevada y diferencias importantes entre los turnos. También logramos comprobar que el proceso no cumple con los niveles de capacidad requeridos debido principalmente a la falta de una estandarización, a la influencia del factor humano, las condiciones operativas y las deficiencias en la medición. Los factores identificados durante el análisis fueron la falta de estandarización de métodos, la capacitación insuficiente del personal. También identificamos una falta de mantenimiento en la maquinaria, también la variación en los materiales que se utilizan, y también logramos detectar una alta variabilidad del sistema de medición y las interrupciones presentes durante el entorno de trabajo. Todos estos hallazgos nos proporcionaron una base sólida para la siguiente etapa del proyecto, que será analizar, donde logramos identificar las causas a raíz de los problemas detectados y definiremos oportunidades de mejora. A continuación, tenemos la tercera etapa, que es la de analizar. El objetivo de esta etapa fue identificar las causas que estaban provocando la variabilidad del proceso de llenado y sellado de garrafones.
Para ello utilizamos diversas herramientas estadísticas y de calidad como el ANOVA, análisis de correlación, Pareto, MTM, Ishikawa y finalmente el diseño de experimentos. Más que solo obtener números, lo que buscábamos era entender qué factores realmente estaban afectando el tiempo de ciclo y así poder fundamentar las acciones de mejora que se implementarán posteriormente. Al finalizar esta etapa, esperamos identificar las variables críticas del proceso y obtener evidencia suficiente para priorizar sus soluciones. Como siguiente punto, vamos a identificar las variables de estudio. La variable principal fue el tiempo de ciclo, es decir, el tiempo total necesario para llenar un garrafón de agua. Inicialmente, para la variable del proceso se consideraron varias cosas que podían influir en el tiempo de ciclo, como lo es el turno de operación, el nivel de llenado, el método de trabajo y la organización del área. Sin embargo, hasta este punto todavía no sabíamos cuáles eran las que influían de manera importante en el tiempo de ciclo, por lo que fue necesario analizarlas una por una. Bueno, con el objetivo de determinar si el turno de operación influía en el tiempo de ciclo, se realizó un análisis ANOVA. Nosotros pusimos dos hipótesis. La primera, la hipótesis nula, establecía que los tiempos promedio de los 3 turnos eran iguales, mientras que la hipótesis alternativa planteaba que al menos uno de ellos presentaba diferencias significativas. Para poder llevar a cabo este estudio, recabamos por turno 30 datos y con ello metimos estos datos a Minitab, lo que nos dio las siguientes tablas y gráficas que vamos a mostrar a continuación. Para empezar, veamos el análisis de varianza. Después de realizar el análisis, se obtuvo un valor P de 0.101. Debido a que este valor es mayor al nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que las diferencias observadas entre los turnos de mañana, tarde y noche no son estadísticamente significativas. Esto indica que el turno de operación no es una causa importante de la variabilidad del proceso y fue necesario continuar analizando otros factores que pudieran estar afectando el tiempo de ciclo. Ahora pasamos a las gráficas. En estas tenemos dos gráficas. En la gráfica de intervalos se puede apreciar que el turno de mañana presenta el menor tiempo promedio aproximadamente de 4.9 minutos, mientras que el turno de la noche tiene un promedio cercano a 5.4 y el turno de la tarde alrededor de 5.5. Aunque existe una ligera tendencia de incremento en los turnos de noche y tarde, los intervalos de confianza al 95% presentan un traslape considerable, lo que indica que las diferencias entre las medias no son significativas. Por otra parte, si se dan cuenta, en la gráfica de cajas muestra también que el turno de mañana presenta una menor dispersión y una media ligeramente más baja, mientras que los turnos de tarde y noche presentan una variabilidad un poco mayor. En conjunto, al ver estas dos gráficas, podemos confirmar que los resultados obtenidos con el ANOVA están bien, demostrando que el turno de operación no explica la variabilidad observada en el proceso. Por ello, se va a continuar investigando otras variables operativas que puedan tener mayor influencia sobre el tiempo de ciclo. Una vez que el análisis ANOVA demostró que el turno de operación no tiene una influencia significativa sobre el tiempo de ciclo, los datos dejaron de analizarse por separado para mañana, tarde y noche, y se consideró el comportamiento del proceso durante toda una jornada de trabajo. Bajo este enfoque, se estudió la relación entre el nivel de llenado y el tiempo de ciclo mediante una gráfica de dispersión y un análisis de correlación. En la gráfica que está a su izquierda, puede observarse que los puntos se encuentran distribuidos de manera irregular y no siguen una tendencia lineal definida. Esto significa que para un mismo nivel de llenado se pueden presentar tiempos de ciclo tanto altos como bajos. Además, en la gráfica de su derecha, el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.205, lo que indica que una relación positiva existe, pero es muy débil entre ambas variables.
Asimismo, el intervalo de confianza incluye al valor de 0, por lo que estadísticamente no existe evidencia suficiente para afirmar que el nivel de llenado influya significativamente en el tiempo de ciclo. En consecuencia, con esto concluimos que la variabilidad observada en el proceso no depende ni del turno de operación ni del nivel de llenado, sino que probablemente esté asociada a factores propios de una forma en la que se realizan las actividades. Por ello, las siguientes herramientas se enfocaron en identificar las causas operativas correspondientes a dicha variabilidad. Para continuar con nuestro análisis, nosotros decidimos realizar un diagrama de Pareto, el cual nos permitió identificar las causas que generan la mayor parte de los problemas del proceso. La gráfica que se encuentra a su izquierda muestra que las demoras en el llenado representan la causa más frecuente, seguida por los movimientos innecesarios y la búsqueda de materiales. Entre estas tres causas se concentra aproximadamente el 61% de todas las incidencias observadas, lo que nos confirma el principio de Pareto, que establece que una pequeña cantidad de causas es responsable de la mayor parte de los efectos. Por ello, para profundizar y saber a ciencia cierta cuáles eran las subcausas que más nos contribuían a esto, decidimos realizar un Pareto de segundo nivel, que está a su derecha. La gráfica nos muestra que la principal subcausa corresponde a la baja presión del agua, seguida por los ajustes manuales del garrafón y la espera para posicionarlo correctamente. Estas tres subcausas concentran más del 75% de las incidencias asociadas con el llenado, lo que nos permite identificar con mayor precisión dónde se originan los tiempos muertos del proceso y nos confirmó que las oportunidades de mejora debían enfocarse en optimizar las condiciones de operación, reducir interrupciones y establecer un método de trabajo más estandarizado. Pero en palabras más simples, el problema no era cuánto se llenaba el garrafón, ni el turno en el que se trabajaba, sino la manera en que se estaba realizando el proceso, lo que influía en estas variables. Para profundizar aún más en nuestro análisis, utilizamos la técnica de los 5 por qué. Partimos del problema principal, en donde el tiempo de ciclo era elevado y presentaba variabilidad. Preguntándonos sucesivamente por qué ocurría esto, encontramos primero que existían demoras frecuentes. Luego observamos que estas demoras se debían a movimientos innecesarios y pérdida de tiempo buscando materiales. A su vez, esto ocurría porque las herramientas y materiales no tenían una ubicación fija y se encontraban fuera del área de trabajo y nos tendríamos que trasladar. Finalmente, después de eso, llegamos a la causa raíz, en donde nos dice que no existía una organización estandarizada ni un método de trabajo definido. Es decir, el problema principal no era la máquina ni el turno de trabajo, sino la forma en la que se estaban realizando las actividades que no seguían paso a paso algún método o que los diferentes materiales no tenían una organización definida. Una vez identificadas las posibles causas raíz, realizamos un diseño de experimentos factorial. Se seleccionaron dos factores. El factor A correspondió a la organización de materiales, comparando materiales desorganizados contra materiales ordenados y cercanos al operador. El factor B correspondía al método de trabajo, comparando el método actual con el método estandarizado que vamos a aplicar. Y la variable de respuesta continuó siendo el tiempo de ciclo. Las hipótesis que nosotros establecimos son las siguientes. La hipótesis nula planteaba que estos factores no generaban cambios significativos, mientras que la hipótesis alternativa establecía que sí influían en el proceso. Para cada combinación experimental se realizaron 10 repeticiones, obteniendo resultados representativos del comportamiento real del sistema. Una vez realizadas las 4 condiciones experimentales, obtuvimos estos resultados. La primera representaba la situación original del proceso, con materiales dispersos en otras áreas que no eran el área laboral y sin una secuencia definida de pasos.
Bajo estas condiciones, el tiempo promedio fue de 6.67 minutos. En la segunda corrida, únicamente se reorganizaron los materiales, reduciendo el tiempo a 5.58 minutos, lo que presentó una mejora cercana al 16%. En la tercera corrida se mantuvo la distribución original, materiales dispersos y en otras áreas, pero se implementó un método estandarizado con una secuencia fija de actividades y eliminación de movimientos repetitivos. El tiempo promedio disminuyó hasta 5.34 minutos, equivalente a una mejora cercana al 20%. Y finalmente, pero no menos importante, en la cuarta corrida se combinaron ambas mejoras. El resultado fue un tiempo promedio de 4.47 minutos, logrando una reducción total de aproximadamente el 33% respecto a la condición inicial. Esto evidenció que la combinación de ambas acciones generaban el mayor desempeño del proceso. Continuando con el proceso, se efectuó el análisis de varianza del diseño de experimentos para determinar qué factores tenían una influencia significativa sobre el tiempo de ciclo. En la tabla podemos observar que tanto la organización de materiales como el método de trabajo presentan valores P iguales a 0, menores al nivel de significancia de 0.05. Esto indicándonos que ambos factores tienen un efecto estadísticamente significativo para la respuesta. Además, el método de trabajo, si se dan cuenta, presenta el mayor valor F cercano a 43, por lo que indica que es el factor con mayor influencia sobre el tiempo de ciclo del proceso. Por otro lado, la interacción entre ambos factores presenta un valor P de 0.603, superior a 0.05, lo que indica que la interacción entre organización y método no es estadísticamente significativa. Con estos resultados que dimos a continuación, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula, lo que establecía que los factores evaluados no producían cambios significativos, y se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que tanto la organización de materiales como el método de trabajo sí influyen en el tiempo de ciclo del proceso. Como conclusión de esto, podemos ver que el análisis confirma que las mejoras relacionadas con la organización del área y principalmente con la estandarización del método de trabajo son las variables que realmente permiten reducir el tiempo de ciclo. Ahora pasamos a las gráficas correspondientes a este análisis. Primero empezaremos con la de la izquierda. Esta es una gráfica de efectos estandarizados, en donde podemos observar que tanto el factor organización como el factor método aparecen alejados de la línea de referencia y en color rojo, lo que indica que ambos son estadísticamente significativos. Sin embargo, el factor método presenta el mayor efecto, por lo que es la variable que más influye sobre el tiempo de ciclo. Por otra parte, la interacción entre ambos factores aparece cercana a la línea y en color azul, indicando que no es significativa. Esto significa que cada factor aporta mejoras por sí mismo, pero el método de trabajo estandarizado es el que genera el mayor beneficio en el proceso. Siguiendo con esto, podemos pasar a la gráfica de la derecha, en la que vemos un diagrama de Pareto de efectos estandarizados. En él podemos observar una línea roja que representa el valor crítico de significancia. Los factores método y organización sobrepasan claramente esta línea, por lo que ambos tienen una influencia significativa sobre el tiempo de ciclo. Además, se observa que el método presenta una barra más grande, lo que confirma que es el factor más importante dentro del experimento. En cambio, la interacción entre ambos factores no supera este límite de significancia, por lo que no tiene un efecto estadísticamente importante. A continuación, presentamos la gráfica de probabilidad normal de los residuos. Aquí aparecen unos puntos. Bueno, ¿qué significan? En esta gráfica representan las diferencias entre los valores observados y los valores estimados por el modelo de diseño de experimentos. Esto indica que los residuos siguen aproximadamente una distribución normal
y que el supuesto de normalidad se cumple. Anteriormente tenemos la gráfica DOE, residuos versus ajuste. En esta gráfica observamos el comportamiento de los residuos del modelo estadístico utilizando el diseño de experimentos. Los residuos se distribuyen de manera aleatoria alrededor de cero y mantienen una dispersión relativamente constante. Esto es importante porque indica que no existen problemas significativos de falta de ajuste ni cambios importantes en la variabilidad de los datos. En otras palabras, el modelo presenta adecuadamente el comportamiento real del proceso estudiado. Cuando los residuos presentan este comportamiento aleatorio, podemos confiar en que las conclusiones obtenidas del análisis son válidas y reflejan correctamente la realidad del sistema productivo. En la siguiente diapositiva, que son las gráficas DOE normalidad, podemos observar el histograma. En esta gráfica se evalúa el supuesto de normalidad de los residuos. Podemos observar que los residuos se concentran alrededor del cero y siguen una distribución aproximadamente normal. Además, no se identifican valores atípicos importantes que puedan distorsionar los resultados. El cumplimiento de este supuesto es fundamental porque muchos de los análisis estadísticos utilizados en Lean Six Sigma requiere que los datos sigan una distribución normal. Por lo tanto, esta gráfica confirma que el modelo estadístico utilizado es confiable y que los resultados obtenidos pueden utilizarse para tomar decisiones de mejora. Posteriormente tenemos la siguiente diapositiva, que es una gráfica DOE, independencia de errores, en el cual nos permite verificar la independencia de los errores. Podemos observar que los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero y no presentan tendencias, patrones repetitivos ni cambios significativos en esta dispersión, el cual significa que los errores ocurren de forma independiente y que no existe alguna influencia externa que esté afectando sistemáticamente los resultados. La independencia de los errores es otro requisito importante para garantizar la validez del modelo estadístico. Por lo tanto, esta evidencia confirma que el análisis realizado es adecuada para estudiar el comportamiento del proceso. En la siguiente gráfica tenemos los efectos principales. En esta gráfica analizamos los efectos principales de los factores evaluados. Los resultados muestran que tanto la organización del área de trabajo como el método utilizados por los operadores influyen significativamente en el tiempo de ciclo. Sin embargo, el factor con mayor impacto fue el método estandarizado de trabajo. Esto significa que cuando todos los operadores siguen una misma secuencia de actividades previamente definida, el tiempo promedio necesario para procesar cada garrafón disminuye considerablemente. Estos resultados nos demuestran que muchas veces las mejoras más importantes no requieren inversiones costosas, sino una mejor organización y estandarización de las actividades. En la siguiente gráfica tenemos la interacción de factores. En esta gráfica analizamos si existe interacción entre los factores de organización del área y método de trabajo. Los resultados indican que no existe una interacción significativa entre ambos factores. Esto significa que cada uno aporta beneficios de manera independiente. Por un lado, una mejor organización del área reduce movimientos innecesarios y pérdidas de tiempo. Por otro lado, un método estandarizado permite que todos los operadores trabajen de forma más eficiente. Al combinar ambos factores se logra una reducción importante del tiempo promedio del proceso, aunque cada uno contribuye de manera independiente. Posteriormente tenemos las conclusiones. Como conclusiones del diseño de experimentos, podemos destacar varios resultados importantes. Primero, identificamos que los turnos de trabajo y el nivel de llenado no son factores significativos para explicar la variabilidad del proceso. También determinamos que las principales causas de variación provienen de las demoras, movimientos innecesarios y la falta de organización y estandarización. Además, el análisis demostró que la organización del área y el método de trabajo influyen directamente en el tiempo de ciclo.
El método estandarizado fue el factor de mayor impacto. Gracias a estas mejoras, se estima que el tiempo de ciclo puede reducirse de 6.67 minutos por garrafón a 4.47 minutos por garrafón, lo que representa una mejora aproximada del 33%. Estos resultados nos proporcionaron una base sólida para implementar acciones de mejora en la empresa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilio y voy a explicar la etapa 4, que es mejorar de nuestro proyecto. En esta etapa del proyecto, como bien ya dije, se llama mejorar. Nuestro objetivo principal es diseñar e implementar una solución o soluciones que permitan eliminar las causas raíz previamente identificadas en la etapa anterior, la etapa 3, que es la de análisis. En nuestro caso, detectamos problemas clave como los movimientos innecesarios, la búsqueda de materiales, falta de organización del área, ausencia de un método de trabajo estandarizado y variabilidad operativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede ser que los trabajadores dentro del área de trabajo en un día hagan las cosas de una forma, en otro hagan otra. Por eso es tan importante estos problemas. Y en esta etapa debemos de enfocarnos más que nada en los objetivos esperados, que es la reducción tiempo de ciclo, disminuir la variabilidad, mejorar nuestra productividad y optimizar el flujo operativo. Como propósito final es lograr un proceso más eficiente, controlado y estable en esta etapa. A continuación tenemos la parte de selección de mejoras o principales mejoras detectadas. Bueno, con base en los resultados obtenidos en la etapa previa, que fue o anterior, analizar, se plantearon diversas alternativas de solución orientadas a reducir las principales causas de variabilidad identificadas en el proceso de llenado y sellado de garrafones. Para seleccionar o para que nosotros seleccionáramos las mejores soluciones, se evaluaron distintas alternativas utilizando 4 criterios principales, los cuales fueron el impacto esperado con una puntuación de 35%, la facilidad de implementación con un 25%, el costo con 20% y el tiempo de aplicación con también 20%. Este análisis permitió priorizar las mejoras con mayor beneficio y viabilidad para nuestra purificadora de agua. Y los resultados indicaron que las dos mejores opciones fueron la organización de materiales y el método de trabajo estandarizado o la estandarización dentro del trabajo. Los resultados muestran que las alternativas con mayor viabilidad son estas. Y también debido a su alto impacto sobre el tiempo de ciclo y su facilidad de aplicación dentro del proceso. Es decir, que no hará que sea tan complejo poder ponerlo en marcha estas alternativas. Y herramientas necesarias para la operación. A partir de las operaciones observaciones efectuadas, se detectó que el operador dedicaba parte de su tiempo a localizar lo que eran las tapas, los sellos y distintas herramientas que requieren para su trabajo, además de realizar desplazamientos innecesarios dentro del área de trabajo, lo que afectaba la eficiencia del proceso. Esto quiere decir que aparte del trabajo que de por sí ya tenían, ellos perdían demasiado tiempo realizando actividades innecesarias y desplazamientos innecesarios dentro del área de trabajo, lo que roba tiempo valioso a la operación en secuencia que ellos tienen. Algunas de las acciones implementadas para reducir esto fueron la reubicación de tapas cerca del área de trabajo, es decir, que las tengan al alcance. Sellos en contenedores accesibles para que no anden rodando por ahí o los tengan perdidos o desubicados. Posiciones fijas para herramientas para que de esa forma la uso aquí, la vuelvo a poner, la uso aquí, la vuelvo a poner, la uso aquí, la vuelvo a poner. Reducción de desplazamientos y mejor distribución del área. Esto quiere decir que haya un poquito más de armonía donde están trabajando.
Estas modificaciones permitieron reducir tiempos de búsqueda, mejorar la accesibilidad de los materiales y facilitar la continuidad de las operaciones. Como segunda mejora implementada, tenemos que consistió en la estandarización del método de trabajo para la ejecución del proceso. Durante nuestro análisis se identificó que los operadores realizaban las actividades siguiendo secuencias distintas, lo que ocasionaba variaciones en la forma de trabajo y generaba tiempos improductivos. Con esta mejora se busca establecer una secuencia uniforme de actividades que permita incrementar la eficiencia y reducir la variabilidad del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, muchas de las veces los operadores no iban en un orden a realizar sus actividades, sino que a veces iniciaban en la 1, iniciaban en la 7, en la 8, en la 2, en la 5, y así se iban hasta que terminaran el proceso. Lo cual pues no solamente hace mayor la carga de trabajo, dependiendo con qué paso inicien, sino mayor el tiempo que se necesita para cumplir con el correcto llenado y sellado de garrafones. Para reducir estas diferencias, se definió una secuencia estandarizada de operación. Aquí podemos ver todas las secuencias de operaciones enumeradas del 1 al 10, partiendo desde la toma de garrafones hasta la parte de entregar almacenar, que sería la parte final. Además de esto, se eliminaron desplazamientos innecesarios, movimientos repetitivos y actividades que no generaban valor dentro del proceso. Por ejemplo, andar buscando cosas. La aplicación de esta secuencia de trabajo permitió establecer un flujo operativo más eficiente y continuo, reduciendo las interrupciones durante la ejecución de las tareas y disminuyendo la variabilidad en el desempeño de las operaciones. La aplicación conjunta de ambas mejoras permitió optimizar el flujo operativo del proceso, reducir actividades improductivas y establecer condiciones de trabajo más eficientes. Asimismo, se observó una disminución en los tiempos de ciclo y una mayor estabilidad en la ejecución de las actividades, sentando las bases para la evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos en las condiciones mejoradas. Y aquí tenemos la condición óptima identificada, que son materiales organizados cerca del operador, herramientas con ubicación física, método estandarizado, entre otras. Estas condiciones permiten establecer un entorno de trabajo más eficiente, seguro y repetible, reduciendo la dependencia de las habilidades individuales del operador. Y como resultado esperado, tenemos que es un proceso más eficiente, seguro, repetible y controlado. Y esto es lo que nos sirve porque estas condiciones son clave para mantener mejoras a largo plazo. De ahí tenemos la evaluación de mejoras. A partir del análisis experimental, se obtuvieron los siguientes resultados en el tiempo promedio de ciclo. Como situación inicial tenemos que fue de 6.67 minutos. La primera implementación, que fue la organización mejorada, nos arrojó 5.58 minutos. El método estandarizado fueron 5.34 minutos. Y al implementar ambas mejoras se obtuvo 4.47 minutos. Los resultados muestran que cada mejora implementada de manera individual contribuye a la reducción del tiempo de ciclo. Sin embargo, el mayor beneficio se obtiene al aplicar ambas mejoras de forma conjunta, la cual es la de 4.47 minutos por garrafón. Refleja una optimización más significativa del proceso. Esto confirma que la combinación de mejoras genera el mayor impacto. Y si vemos aquí en la parte de mejora obtenida, nosotros tenemos una reducción total. Hay que hacer una pequeña resta entre la situación inicial y las ambas mejoras. Tenemos que dar 2.20 minutos. Eso es lo que nos estamos ahorrando con la implementación de las mejoras.
Si hablamos en términos de porcentaje, sería 32.98%. Ahora vamos con la validación de mejoras. Con el fin de verificar la efectividad de las mejoras implementadas, se recopilaron 60 observaciones bajo las nuevas condiciones de operación. Estas observaciones se encuentran disponibles en nuestra investigación, en la parte de validación de mejoras también. Posteriormente, los datos fueron analizados mediante herramientas, gráficas y estadísticas para evaluar el desempeño, la estabilidad y la variabilidad del proceso tras la reorganización y estandarización de las actividades. Esto permitió comprobar que las mejoras no solo funcionan, sino consistentes en el tiempo. Y aquí tenemos unos histogramas. El primer histograma, que es el de la derecha, refleja el tiempo de ciclo posterior a la implementación de las mejoras. Muestra una distribución cercana a lo normal, con una concentración de datos alrededor de la media. El tiempo promedio obtenido fue de 4.46 minutos, evidenciando una reducción respecto a las condiciones iniciales del proceso. Asimismo, la desviación estándar 0.2889 refleja una menor variabilidad y un comportamiento más estable en la operación. La mayoría de los tiempos registrados se ubican próximos al promedio, lo que indica una mayor uniformidad a las actividades de llenado y sellado de garrafones. En general, estos resultados confirman que la reorganización de materiales, la estandarización del método de trabajo y una correcta optimización del flujo operativo contribuyeron a mejorar significativamente el desempeño del proceso, mientras que el histograma que a la derecha nos habla acerca de nuestro nivel de llenado después de la implementación de mejoras. Muestra una distribución cercana a lo normal, con una alta concentración de datos alrededor del valor objetivo de 20 litros. Nuestra media obtenida fue de 20.00 litros, lo que confirma que el proceso mantiene el nivel de llenado establecido. Además, la desviación estándar es de 0.01038. Indica una variabilidad muy baja, reflejando un proceso estable y consistente. La concentración de los datos en un rango reducido demuestra un mayor control y precisión en la operación de llenado. En conjunto, estos resultados evidencian que las mejoras contribuyen a reducir las fluctuaciones del proceso y a mantener un desempeño más uniforme y controlado. A continuación tenemos las gráficas IMR. Estas gráficas de control muestran que todas las observaciones están dentro de los límites, no hay patrones anormales y no hay causas especiales. Esto significa que el proceso está bajo control estadístico, es estable y con variabilidad controlada. Estas gráficas son tanto del tiempo de ciclo como el del nivel de llenado de garrafones. Aquí tenemos el informe de capacidad del proceso de TC. El proceso cumple especificaciones de 4 a 6 minutos. Los índices muestran un CP de 1.08, lo cual nos indica una muy buena capacidad, y un CPK de 0.5, lo cual nos indica que el proceso no está tan centrado. Esto indica que aunque el proceso funciona bien, aún puede mejorarse al centrarlo mejor, lo que deja abierta una puerta para seguir mejorando nuestro proceso en un futuro. Y tenemos la gráfica de dispersión de TC versus NLL. Se analizó la relación entre nivel de llenado y tiempo de ciclo. Nuestros resultados fueron que no hay una relación fuerte, los valores similares tienen tiempos distintos, y que el tiempo de ciclo depende más de factores operativos que inciden el nivel de llenado. Además de que el nivel de llenado se mantiene estable y cercano al valor objetivo de 20 litros. Como beneficios operativos tenemos que la implementación de las mejoras permitió optimizar el proceso de llenado y sellado de garrafones. La reorganización del área facilitó el acceso a materiales y redujo desplazamientos innecesarios.
Asimismo, la estandarización del método de trabajo eliminó actividades improductivas y mejoró la consistencia operativa. Como resultado, se obtuvo un flujo de trabajo más continuo, con menos interrupciones y una mayor eficiencia en el proceso. Para concluir, la aplicación de la metodología Lean Six Sigma permitió analizar de manera integral el proceso de llenado y sellado de garrafones, identificando las causas que generaban tiempos de ciclo elevados y variabilidad en la operación. A través del uso de herramientas estadísticas y de calidad, se comprobó que factores como el turno de operación y el nivel de llenado no tenían una influencia significativa, mientras que la organización del área de trabajo y la estandarización del método de trabajo fueron las variables con mayor impacto sobre el proceso. Gracias a las mejoras propuestas y evaluadas mediante el diseño de experimentos, fue posible reducir el tiempo promedio de ciclo de 6.67 a 4.47 minutos, obteniendo una mejora cercana al 33% y logrando una operación más estable y eficiente. Además de los resultados obtenidos, este proyecto nos permitió fortalecer nuestros conocimientos sobre Lean Six Sigma y comprender la importancia de utilizar herramientas estadísticas para tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Finalmente, aprendimos que la mejora continua no consiste únicamente en aumentar la productividad, sino en comprender que el proceso, eliminar actividades que no agregan valor y establecer métodos de trabajo que permitan mantener resultados más eficientes y sostenibles a largo plazo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.